¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrevista especial con José Piñera. José Piñera, bienvenido a España. Muchas gracias, Diego. José Piñera fue ministro de Trabajo de Chile entre los años 78 y 80 y desde entonces ha recorrido medio mundo presentando el sistema chileno de pensiones, un sistema basado en el ahorro que vamos a intentar explicar en este primero de dos programas especiales que vamos a celebrar aquí en Libertad Digital. José Piñera visita España a la mano del think tank Civismo, que publica esta semana un interesante informe en el que se recogen algunos de los artículos más interesantes que ha publicado José Piñera explicando este modelo. Y lo más interesante de todo es que además José Piñera recibe el premio Sociedad Civil, un galardón que ha recaído en personalidades como Mario Vargas Llosa en los últimos años y que reconoce una vida, una trayectoria larga ya dedicada a defender este sistema de pensiones. Y José, si te parece, primera pregunta es ¿cómo es este sistema de pensiones? ¿Cómo lo podríamos explicar? Porque siempre está bueno refrescar los conceptos y además para un país como España esta idea es rompedora. No existe un sistema de pensiones a la chilena. Tenemos un sistema tradicional conocido como modelo de reparto que se diferencia mucho del esquema chileno. Claro, en primer lugar, Diego, gracias por esta invitación. Me siento muy contento y honrado de este premio Sociedad Civil y de estar de nuevo en mi querida España. Tú tienes toda razón. Este es un sistema que hace ya 36 años en Chile fue novedoso, fue pionero. Chile rompió con un esquema que a veces se ha llamado de reparto bismarquiano, si tú quieres, que es un sistema de pensión en el cual no hay ahorro para las pensiones. Hay una suerte de acuerdo en la sociedad de que los trabajadores, y especialmente los jóvenes, pagan un impuesto al trabajo, que dicho sea de paso es un impuesto que genera desempleo y que yo lo creo muy negativo para la sociedad y para la economía. Pero en fin, pagando este impuesto se generan las pensiones de las personas. Pero al final del día es una promesa del Estado, que si puede cumplirla, la quiere cumplir, pero cuando la demografía, las expectativas de vida, los cambios económicos no lo permiten, ya estamos viendo en toda Europa, y especialmente en Grecia, cómo hay pensionados, gente que ha dedicado su vida a trabajar, que no reciben las pensiones que se les había prometido o aquellas que les permitan vivir con dignidad. Entonces nosotros en Chile dijimos, ¿por qué no creamos un sistema de ahorro para la vejez? Un sistema en que cada trabajador, eso sí que mes a mes, descuenta una fracción de su salario, de su sueldo, y lo coloca en una cuenta de ahorro que es de su propiedad. Es un fondo propio que nadie se lo puede tocar ni quitar, tremendamente seguro en su estructura. Y entonces cuando la persona, el hombre, la mujer que también trabaja, llega a una edad que ya quiere retirarse, depende de su ahorro acumulado durante toda una vida de trabajo. Estamos hablando de 30, 35, 40, quizás 45 años, dado que las expectativas de vida están subiendo. Entonces es un sistema que yo creo que es como de sentido común. Si durante una etapa en la vida no queremos trabajar al final de nuestras vidas, algo que está cambiando, dicho sea de paso, porque quizá la gente va a seguir trabajando de una manera parcial, flexible, pero al final del día, si tú quieres no trabajar durante cierta parte de tu vida y quieres financiarte, lo haces con los ahorros de tu etapa productiva. Ahora, todo esto, por supuesto, requiere una ingeniería, un sistema para asegurar que nadie se robe la plata, que es lo más importante del sistema, y así ha sucedido en Chile por 36 años. ¿Ha habido algún escándalo, algún problema? Jamás. Fíjate que ahí están los recursos. Tú no sé si recuerdas esa broma en Estados Unidos que le preguntaron a un gran ladrón de banco que por qué robaba bancos. Y él dijo, bueno, porque ahí está la plata. Entonces, ¿en dónde están los grandes fondos ahorrados en Chile? En el sistema de fondos de pensiones. Hay 200.000 millones de dólares que equivalen a un 80% del producto de Chile. En otras palabras, es la mayor acumulación de capital en la historia de Chile. Y toda es propiedad de los trabajadores. Y nadie en 36 años ha podido robar o crear un escándalo, nada. Es un sistema muy honesto, muy transparente, muy seguro, por supuesto regulado por el Estado a través de una superintendencia técnica y con múltiples candados para evitar que haya un problema desde ya, por ejemplo, las empresas que administran el sistema, que en Chile se llaman las AFP, en México las AFORES,
solo administran el sistema. Ellos administran un fondo, que es una entidad legal y económica separada, donde están de verdad los dineros de los trabajadores, y estos fondos son intocables. No es de que es un sistema de ahorro para la vejez. Podemos discutir muchos detalles, podrán mejorarse muchos detalles, porque, en fin, yo he dicho en Chile que esto es perfectible como lo es toda obra humana, pero el sistema claramente es el sistema del futuro para el mundo entero, y así lo siento, porque a mí me invitan a dar conferencias en Asia, en Europa, en Estados Unidos, porque hay un interés creciente de la gente que piensa, los expertos, en cambiar del sistema antiguo, que en muchas partes está quebrando y dando malas pensiones, a un sistema que depende de la responsabilidad de las personas, que no es perfecto, que no es milagroso, pero que es el mejor sistema para ahorrar para la vejez. Vamos a hablar precisamente de esos resultados. Por ejemplo, rentabilidad. ¿Qué rentabilidad han tenido estos fondos en los que los trabajadores chilenos han ido depositando su ahorro en promedio? Mira, en promedio, durante 35 años, los fondos han rentado un 8,3% al año por encima de la inflación. Eso es una gran rentabilidad, 8% al año por encima de la inflación. Y eso ha llevado a que hoy día hay un estudio muy conocido en Chile de que de cada 100 pesos en Chile, euros en España, que tienen los trabajadores en sus cuentas, 30 son aportes que han hecho ellos a través de su esfuerzo, de su ahorro mensual, muy meritorio. Pero 70% proviene de la rentabilidad de los fondos. Entendido. En otras palabras, este sistema ha beneficiado a los trabajadores chilenos de una manera como nunca sucedió en la historia, porque nunca se ha creado un 70% de beneficio. 70% por 200 mil millones significa que los trabajadores chilenos han ganado 140 mil millones de dólares, que son de su propiedad. Esto no está en discusión. Por lo tanto, la rentabilidad ha sido mucho mejor de la esperada, pero hay que preocuparse porque en el futuro no necesariamente las rentabilidades van a ser las mismas, incluso hay personas que creen que van a ser menores, hay que buscar nuevas alternativas de inversión, hay que seguir extremando la creatividad, la innovación dentro de márgenes seguros para poder darle una rentabilidad buena, porque nada de esto está asegurado, todo esto depende de cómo se invierten los fondos, de la economía chilena, de la economía mundial, de las grandes tendencias que están marcando este mundo globalizado que vivimos hoy día. Bien, dentro del folleto, además, que publica Civismo, se puede ver esta gráfica que me ha llamado poderosamente la atención, el despegue de Chile, ¿no? Aquí lo que podemos ver es que la pobreza ha caído del 50 al 8% desde que se aprueba esta reforma, y que además el PIB per cápita se dispara del entorno de los $4.000 al entorno de los $23.000. Un crecimiento espectacular, notable. ¿Qué efectos macroeconómicos, qué otros efectos positivos ha tenido para Chile esta reforma de las pensiones? Claro, Diego, gracias por mencionarlo. Tú sabes que ese gráfico es como mi tarjeta de visita por el mundo. Yo me encuentro con personas que me invitan, ministros, empresarios, sindicalistas, intelectuales. Yo lo primero que les muestro es el despegue de Chile. Yo le digo, mire, conversemos dentro de este marco, el marco de que Chile ha pasado en 40 años desde un ingreso per cápita, como decías tú, de $4.000 a $23.000, que es el umbral del desarrollo. Chile, se podría decir, es el primer país de América Latina que derrota el subdesarrollo y entra al desarrollo. Ahora, eso no significa que todos los problemas estén resueltos, no significa que todo el mundo sea de alto ingreso, todavía están los problemas naturales de toda sociedad, pero es muy distinto un país con $23.000 per cápita, en que los niños ya no mueren de desnutrición o de hambre o de pobreza, a un país, te fijas, semidesarrollado. Ahora, eso lo han generado muchas reformas. Tú sabes que en Chile hubo una verdadera revolución del libre mercado, un conjunto de reformas coherentes, honestas, serias, rigurosas que se hicieron en Chile y que se han mantenido por 7 gobiernos. Yo creo que uno de los milagros de Chile no es solamente haber hecho la revolución, que es muy importante, pero también la madurez de 7 gobiernos muy distintos, que cuando ven que algo funciona, lo mantienen mejorándolo, perfeccionándolo. El sistema de pensiones ha sido, según algunas personas, una reforma fundamental. Un diario chileno lo llamó la viga maestra del desarrollo chileno y que ha permitido esa caída de la pobreza de 50 a 8%. La revista The Economist, que en algunos aspectos es crítica de algunos temas de América Latina, ha dicho que el sistema, la palabra que usaron, ha levantado a millones de trabajadores de la pobreza. En estricto rigor, Diego,
a 7 millones. Chile tiene una población de 17 millones, si tú calculas ese porcentaje, se podría decir que la revolución liberal ha sacado a 7 millones de chilenos de la pobreza, a un También 40%. Niall Ferguson también, ¿no? El historiador británico ha planteado, ¿no? en su libro, un clásico, ¿no? El triunfo del dinero, que esta reforma es una de las más importantes de las últimas décadas. Es decir, Chile puede estar orgulloso de esta reforma, debe mantener esta reforma, o hablamos ahora de las inquietudes que hay, porque había una cuestión que era la del nivel de la pensión. Hay una inquietud por saber cuál es la pensión promedio después de 36 años y bueno, yo le hago esa pregunta: ¿cómo está la pensión después de 36 años? ¿Cómo está? Hemos hablado de la rentabilidad, del ahorro acumulado, ¿y qué está cobrando hoy el chileno que se jubila después de haber aportado durante toda una vida? Bueno, el chileno que ha aportado durante toda una vida, como dice usted, está obteniendo una pensión que es varias veces superior a la que obtenía en el sistema antiguo. En otras palabras, se ha dado la cifra recientemente por las administradoras de fondos de pensiones de que el chileno que ahorra 30 o más años, y como digo, ese es el periodo razonable para obtener una pensión en cualquier parte del mundo, está obteniendo una pensión promedio de 650.000 pesos, que en Chile es aproximadamente $1.000 al mes, que es una pensión de acuerdo a las capacidades y al nivel de desarrollo de Chile. En España son 900 euros al mes, o sea que sería prácticamente como en España, pero en un país con un PIB más bajo, claro, como Chile. Muchísimo más bajo, lo cual es interesante conocerlo. No, es una pensión alta para el esfuerzo chileno. Ahora, claro, todo el mundo quisiera tener una pensión mayor, pero una pensión de $1.000 al mes, ahorrando 30 o más años, y algo muy importante, Diego, con una tasa de cotización que es solo de 10% del salario. En España esa pensión se obtiene con una tasa que entiendo, y corrígeme si me equivoco, es de 20% del salario o más. Por 35 cuando sumamos la parte de la empresa y del trabajador. O sea que en Chile se consigue esta pensión con una cotización del 10%. Exactamente, y si la cotización nosotros la hubiéramos colocado en 20%, lo cual eso sí que habría bajado los salarios líquidos de los trabajadores, pero si la cotización hubiera sido 20%, por aritmética simple, $2.000. La pensión promedio de la persona que ahorra 30 años o más sería $2.000. Por lo tanto, el nivel de pensiones del ahorrante constante en Chile es muy bueno porque la rentabilidad ha sido muy buena, porque la rentabilidad incluso ha sido el doble de lo que inicialmente algunos economistas plantearon que era una rentabilidad histórica de largo plazo. Ahora, tengo que, obviamente, reconocer la inquietud que existen personas que no han ahorrado lo suficiente. Es decir, si una persona ha ahorrado solo 5, 10, 15 años, recién hubo una estadística de que de los chilenos que se pensionaron en el 2015, quienes se han jubilado. Quienes han jubilado recién, la mitad había ahorrado 15 años o menos. Lo cual es un problema. Y obviamente que esas personas no reciben pensiones de $1.000 al mes, sino que pensiones mucho más bajas. Pero hay que ser serio en esto e identificar cuál es el problema. El problema es que esas personas, por razones a veces ajenas a su propia voluntad, o a veces por decisión propia de obtener un salario líquido más alto y de arreglarse con el empleador para no cotizar, el hecho es que esas personas han cotizado pocos años. Entonces, lo que yo le plantearía a los que expresan esa inquietud, que a mí me parece legítima y conversable y hay que tomarla en serio, es mejoremos el mercado laboral chileno, busquemos las causas profundas de que tantos chilenos no están ahorrando el número de años que es necesario en cualquier país del mundo para generar una buena pensión. Yo en Chile he dicho que la comisión que se requiere no es una comisión pensiones, sistema de pensiones, ya que el sistema ya hemos visto funciona bien. Es una comisión que se podría llamar ¿por qué tantos chilenos no tienen un ahorro de 30 años o más? Y eso llevaría en una dirección distinta, llevaría a ver el problema de la informalidad, el problema de las rigideces laborales, en fin, el problema del entrenamiento, el problema de la educación en el trabajo, etcétera. Entonces mejoremos esos temas para que ojalá en el futuro los chilenos, todos, puedan tener ahorro suficiente en esa cuenta. Yo lo he llamado benzina al auto sofisticado, que es un verdadero sistema de pensiones, porque incluso todo auto sofisticado en Europa requiere que le echen benzina. Como decimos gasolina. Nosotros no podemos inventar, lamentablemente, un sistema que funcione sin suficiente ahorro. Pero es una inquietud razonable y yo espero que los chilenos, con amistad cívica, con tranquilidad, con discurso racional, que es la única manera de mejorar las cosas, podamos resolver este problema que tiene no el sistema,
sino que la economía chilena de una informalidad laboral tal que no permite o que no ha permitido el ahorro constante de los chilenos. Muy bien, José Peña, muchas gracias. De nuevo, enhorabuena por este premio que le entrega Civismo. Gracias por pasar por Libertad Digital una vez más para concedernos esta entrevista y enseguida continuamos porque hay una segunda parte de esta conversación en la que vamos a hablar de cómo traernos ese sistema chileno a Europa y, por supuesto, a España. Muchas gracias.